Después del éxito que significó Toy Story 3 en el año 2010, Pixar pasó por un largo periodo de irregularidades, en cierta forma decadencia, y si bien en el camino nos encontramos con películas excelentes como Intensamente, Coco, o medianamente decentes como Monsters University o Un Gran Dinosaurio, lo cierto es que no han sorprendido realmente al público y más bien han sacado cosas infames, decepcionantes y desesperadas. Por lo que a finales del 2020, en plena crisis en la humanidad por el tema que ya conocen, sacan a relucir Soul, que en español es literalmente alma. Una apuesta que en principio no parece muy atractiva, pero resulta ser que esta nueva película ya apunta a ser uno de los más grandes clásicos de la productora. Es probablemente una de las mejores películas animadas de los últimos 10 años. Pero no adelantemos juicios. ¿Qué tiene de especial Soul? ¿Por qué despierta tanta pasión? Dirigida por Pete Docter, la película nos cuenta la historia de Joe Gardner, un apasionado músico de jazz que se dedica a la enseñanza en una escuela secundaria. Pero a pesar de ello, su mayor deseo es formar parte de un grupo de jazz. Un día recibe una soñada oferta para tocar en un grupo, pero su sueño se ve frustrado cuando de repente ocurre un accidente. El evento provoca que esté atrapado en el más allá, y negándose a morir, Joe hará hasta lo imposible para regresar a la vida, no sin antes verse envuelto en una trama donde deberá educar a un alma no nacida para prepararla para trascender a la vida. Esta película es quizás una de las cosas más sorprendentes que ha hecho Pixar en los últimos años, dado que esta vez Pixar se atreve a tocar una temática más profunda y adulta, donde nos sumerge en una experiencia existencialista que hace que el espectador trascienda más allá de la vida. Acompañado de una narrativa ágil y personajes altamente carismáticos y bien planteados, y una historia aparentemente sencilla pero divertida, Soul construye para el espectador una experiencia metafísica que consigue envolver su mente en un mundo lleno de espiritualidad. La clave que permite que Soul funcione como película se basa en varios elementos, que señalaremos a continuación. La construcción de personajes de la película es sencilla, pero ágil, y se sostiene bajo una base de personajes secundarios altamente carismáticos y que además contribuyen activamente en la narrativa de la película, de modo que prácticamente no se puede decir que ninguno de ellos sobra en el metraje. Tenemos por ejemplo a los Jerry, unas manifestaciones personificadas del universo que se encargan de la gestión de las almas jóvenes en el gran antes, que con una personalidad jovial y amigable se encargan de que las almas jóvenes adquieran personalidad y se preparen para la vida. Ellos no solamente ejercen un papel importante en el adorno del mundo que se construye para ellos, sino que contribuyen con el desarrollo de la trama y garantizan momentos divertidos, además de poner en contexto y dar detalles tanto al protagonista como al espectador de qué se trata el mundo en que se encuentran y cómo funciona. Otro personaje vital es Terry, una contadora que vigila las almas que trascienden al más allá después de morir y se encarga de que todo esté en orden. Es un personaje que gracias a su actitud meticulosa y comprometida le da a la película algunos de los momentos más divertidos, todo debido al conflicto con las cuentas tras los hechos que ocurren con respecto a Joe, el protagonista. Otros personajes vitales para el desarrollo de la historia son la madre de Joe, que ejerce una suerte de guía y que se encarga de revelarse tanto al protagonista como al espectador para abrir los ojos sobre la cruda realidad. Y la mujer líder del grupo que lo contrata, otro personaje determinante para el desarrollo de Joe. Cabe mencionar además el personaje del peluquero y la niña aprendiz de música, vitales para el desarrollo de uno de los personajes principales que tendrá la trama. Es una construcción de personajes muy bien cuidada y dotan a la película de una gran riqueza narrativa. El concepto más llamativo de la película es la construcción del mundo de lo que peyorativamente llamaríamos más allá. En la película tiene definiciones más simples, pero guarda un concepto mucho más abstracto,
en cierta forma astrofísico. De hecho, la película, a pesar de su carácter claramente espiritual, no tiene un enfoque religioso. Este mundo del antes y el después se construyen bajo un concepto dicho por la propia película como la combinación de todos los campos cuánticos del universo. Las leyes de la vida y la muerte no las rige un dios, sino un concepto físico complejo de origen aparentemente misterioso. El universo es quien dirige este proceso espiritual, lo que le agrega un toque más universal a la película. Una de las cosas interesantes que llama la atención de este mundo es que la puesta de escena que nos ofrece la película sobre él se siente fuera de lo natural. Incluso los movimientos de cámara pareciera que estuviesen por encima de las leyes de la física y presenta movimientos casi artificiales que incluso lucen distintos a nivel de iluminación que emiten los personajes, con colores brillantes transmitiendo una imagen celestial o inmaterial. Mientras que las escenas vividas en la Tierra no poseen ninguna alteración y se sienten bastante más frescas y naturales, como lo sería la realidad de la Tierra. La fotografía, o mejor dicho, la animación de la película, está hecha de esta forma para marcar las claras diferencias entre la dimensión que representa la vida en la Tierra y la dimensión del plano físico del que hablamos, de modo que el espectador identifique claramente las diferencias y se sienta en un mundo completamente fuera de las leyes conocidas de la física o del mundo terrenal. Hay que mencionar además lo sorprendentemente ágil que la película toca estos temas, sobre todo el concepto de las almas. Un concepto espiritual pero tan abstracto como la física, donde nos ofrece la idea no solo de las almas de los muertos, sino de los que aún no han nacido, o incluso de los que aún viven, lo cual es el concepto fundamental en que la película hace mayor enfoque, donde nos invita a reflexionar sobre el concepto aparentemente simple de la vida, de la existencia, incluso antes de que nazcamos. Las almas de los seres están conectadas con el universo, de allí vienen y allí regresan, lo cual nos da una sensación de mayor conexión con el cosmos. Es uno de los elementos narrativos más atractivos de la película, que sin duda nos hace adentrarnos en un mundo que en medio de la sencillez narrativa y dinámica de la historia, nos hace sentir una sensación vívida de un viaje hacia un lugar fuera de la vida que estamos viviendo. Curiosamente, Pixar ya ha tratado 2 veces con el tema de la muerte y el más allá con anterioridad. Una de esas películas es Coco, que por un lado centra su desarrollo en la huella que dejan las personas que alguna vez vivieron en la vida de los que aún viven. El impacto que dejan provocan que los humanos hagan el esfuerzo por mantener el vínculo con la persona aún después de muerta, y la necesidad de mantener la memoria de su paso por este mundo. O como dice la propia película, las personas mueren en realidad cuando son olvidadas. Una visión aterradora porque piensen en todos los seres humanos que alguna vez han vivido y ya nadie los recuerda. Coco centra su visión de la muerte en la memoria de los ancestros. Por otro lado, el enfoque de Soul es mucho más personal, con un mensaje mucho más simple: la razón para vivir. Después de Joe, el personaje más importante de la película es 22. Este personaje es quizás el más interesante de la película, ya que su desarrollo es vital para el desarrollo argumentativo y existencialista que nos ofrece. 22 es un alma, entre comillas, joven, que no siente interés por vivir la vida en la Tierra, y ha estado muchísimo tiempo en ese estado. Y si no siente interés por vivir la vida, no estará en la Tierra. Por siglos, numerosos personajes famosos y exitosos, después de morir, han intentado convencerla de encontrar esa chispa que le invite a vivir. Vive la vida y tendrás la oportunidad de ser el presidente de un país, un boxeador famoso o un gran científico. A 22 todo esto le parecen solo banalidades y egocentrismo, por lo que ve la vida en la Tierra como un mundo de estrés. Pero la película conduce a 22 a un destino en que por accidente vive por un tiempo la vida dentro del cuerpo de otra persona.
22 hace un descubrimiento para ella fascinante. Cosas tan simples como hablar de las inseguridades y experiencias de la gente común, ayudarlos a reflexionar sobre su existencia y cómo estos resolvieron vivir en lugar de encerrarse en sus sueños, o disfrutar de cosas tan simples como comer chupetas, pizzas, o sentir la suavidad de la brisa u observar las hojas de los árboles caer. 22 descubre algo que los ególatras personajes de éxito nunca le contaron: que la vida no solo se trata de éxito materialista, sino de vivirla. 22 no necesitaba encontrar un propósito o una chispa de grandeza, solo necesitaba encontrar las ganas de vivir para así tener la oportunidad de experimentar la vida y quizás, al nacer y crecer, convertirse en alguien que disfruta vivir la vida y ayudar a los demás a apreciar las ganas de vivirla a través de los pequeños placeres. Quizás el concepto de disfrutar los pequeños placeres de la vida no sea algo nuevo. Sin embargo, el problema no es qué tema se toca, sino cómo se toca. Y sin duda, Soul, a través del personaje de 22, nos permite mirar la vida más allá del materialismo del éxito personal y el reconocimiento que tantas veces atormenta la vida de las personas. Nos enseña que la vida vale la pena vivirla para experimentar la belleza de los pequeños detalles, esos pequeños placeres por los cuales en el fondo el ser humano lucha por disfrutar. El protagonista, Joe, en principio y al contrario de 22, después del accidente se niega a aceptar la muerte. Y sus razones no son para menos. Toda su vida se encerró en un sueño, y cuando finalmente recibe la oportunidad de conseguirlo, la muerte tiene un encuentro con él. En esas circunstancias surge la responsabilidad de hacer que 22 tenga ganas de vivir, y él aprovecha esto para obtener un boleto para volver a la vida. 22 consigue tener aprecio por la vida, pero Joe le niega el pase y lo usa para vivir la suya y vivir su sueño. Pero se encuentra en una situación donde se siente vacío, ha logrado el sueño de su vida y pareciera que no le satisface. De repente siente que su vida ahora tiene menos sentido, y más aún ahora que le niega la oportunidad de vivir a un alma no nacida. Esta es una de las razones por las que decide regresar al gran antes y dar la oportunidad a un alma no nacida de tener la experiencia de vivir ahora que tiene las ganas de vivirla. En cierta forma, Joe acepta la muerte y ya no tiene aparentemente interés por vivir. Simplemente decide dejarse llevar por ella. Pero por el logro de conseguir lo que hizo con 22, los Jerry le dan la oportunidad de vivir su vida una vez más. Joe acepta y se compromete con vivirla, sobre todo por todo lo que aprendió de 22. Es un desarrollo de historia realmente conmovedor, en una mezcla de aporte mutuo entre ambos personajes, con conflicto, reconciliación, con un toque además de crudeza y lección de vida. Aunque siento que al final de la película la razón de Joe no queda del todo clara. En principio porque se supone que debería estar más motivado, dado que ha cumplido su sueño, pero a pesar de ello, conseguirlo lo hace sentirse vacío. De cualquier forma, conseguir el objetivo de su vida no le hace feliz. Por lo que, al final, cuando se le da la oportunidad de vivir su vida, su personaje afirma querer vivirla al máximo. Pero nos queda la duda, ¿cuál es la motivación de su vida? ¿Por qué ahora quiere vivirla si al final no se siente feliz a pesar de conseguir su sueño? ¿Su motivación será la enseñanza? ¿Los pequeños placeres de la vida? Creo que la película falla un poco con el resultado final del desarrollo de Joe y choca un poco con el mensaje que quiere dar, resultando en un mensaje simplista que resulta en cierta forma desmotivador. Pero dejando de lado los posibles defectos narrativos, la historia de Joe es cautivadora. La muerte es uno de los elementos principales de la película, pero más que la idea de morir, es su concepto abstracto lo que nos genera interés como espectador.
La película nos habla a nivel visual de la idea simple de el gran después. Un concepto que, aunque parezca simple, resulta fascinante, aterradora quizás, pero intrigante. Y sobre todo, es una imagen que se nos queda grabada de inmediato en la retina. Pixar logra con este concepto de lo que hay más allá de la muerte adentrarnos en su misterio y el impacto que nos genera. El plano de la luz celestial a la que se dirigen las almas provoca una intriga absoluta. Es una construcción de mundo que representa casi perfectamente las ideas o visiones que tiene el ser humano hacia la muerte. Un viaje hacia una luz desconocida que nos resulta inquietante y misteriosa. El protagonista incluso se pregunta qué hay más allá de esa luz, a pesar de no querer ir, y nosotros tampoco. Esa imagen de esa luz en algún lugar del universo donde nuestra conciencia se dirige o quizás se pierde. Pero Pixar no se atreve a contestar esa pregunta, no nos dice que hay más allá de esa luz, de esa, quizás, otra dimensión de la materia o de la realidad. Y no lo va a hacer, porque, al final, nadie sabe qué hay después de la muerte. Todos estos elementos convierten a Soul en una de las películas más espirituales de Pixar, por no decir la que más. La banda sonora es uno de los elementos más destacables de la cinta, que viene con una mezcla de canciones de jazz y hasta de rap. Pero las partituras electrónicas de Trent Reznor y Atticus Ross, compositores infamemente recordados por mí por robarle el Oscar a Daft Punk por Tron Legacy, hacen esta vez un trabajo profundo y conmovedor, y le dan un grandísimo aporte narrativo a la película y la hacen más poética y espiritual. Fácilmente se podría decir que es de las mejores bandas sonoras que se han hecho para una película de Pixar. En conclusión, la película de por sí no es totalmente redonda, tiene algunos problemas. Por ejemplo, la escena del accidente me parece bastante estúpida, cuando pudo haber sido mucho más dramática. Un accidente de tránsito, por ejemplo, o un arrollamiento. Y como ya he mencionado antes, el personaje de Joe al final de la película no tiene un desarrollo demasiado claro ni convincente. Y si no es claro, es simplista. Sin embargo, es una experiencia espiritual auténtica y visualmente sorprendente que cautivará a todo espectador. Es una vivencia poética, sensorial y metafísica. Y creo que más allá de cualquier defecto que pueda tener, es una película preciosa que sin duda te hará apreciar la vida sin importar qué tan difícil pudiera ser.